Guatemala, país de belleza convulsa. No solo se estremece su geografía salpicada por 32 volcanes, sino toda una población silenciada a golpes de fusil en las 2 últimas décadas. A la sugestiva atracción del lago Atitlán o las ruinas mayas de Tikal se superpone la indigencia de la población guatemalteca, que en un 25% vive en la pobreza y en un 65% en la más absoluta miseria. El más hermoso lago de Mesoamérica es conocido porque las mujeres indígenas hunden el cuerpo en sus frías aguas para lavar la ropa. Santiago Atitlán se caracteriza también porque en el rostro cerrado y silencioso de sus habitantes aflora el drama de un país amordazado. Tras las matanzas de campesinos habidas en el lugar, el atractivo colorido de las ropas se transforma aquí en un estallido de color sangre. Los indígenas de Guatemala son los herederos directos del pueblo maya. El Popol Vuh, crónica clásica de la literatura aborigen americana, señala en sus principales textos la importancia de las diosas en la cosmogonía maya. El culto al maíz surge alrededor de la mujer, especialmente en torno a la abuela Ixmucané, centro de la familia y del universo como diosa lunar. Cientos de años después de la desaparición de la cultura maya, un día de Jueves Santo, los indígenas continúan rindiendo homenaje a sus dioses mediante la ofrenda del alimento sagrado. La diosa de la luna y del maíz estaba representada por una mujer con el tocado anudado en la cabeza de una serpiente. Las huellas de este periodo son perceptibles en el tocado de las indígenas xutujiles, elaborado mediante cintas entrelazadas. La ciudad de Antigua fue capital de Guatemala durante más de 2 siglos, desde 1543 a 1773, en que fue destruida por un terremoto y trasladada la capital a su actual emplazamiento. Antigua conserva magníficas muestras de arquitectura renacentista americana. Esta ciudad en su apogeo fue considerada la tercera en importancia del continente, después de México y Lima. En estos espléndidos caserones vivieron los hidalgos de la colonización española. En la actualidad viven pintores, escritores, escultores y por supuesto los dueños de los grandes cafetales y los ingenios azucareros. Detrás de los impenetrables muros de estos caserones viven las inaccesibles mujeres de la oligarquía terrateniente. Ellas pertenecen a esa minoría blanca que controla económicamente el país. Por favor, doña Carmen Asturias de González, de parte de Televisión Española. Sí, los está esperando. Gracias. Buenas, doña Carmen, ¿cómo está? Muy bien. Mucho gusto. Muchísimo gusto. Paso, pero bueno, veo que tiene un jardín realmente extraordinario, ¿no? Pájaros tan bonitos se llaman huacas o guacamayas. De ahí tenemos en las flores, el colorido es de azaleas,
pelargómeno. Al inicio de la conquista se produjo un amplio mestizaje. 15 años se llama la zona pequeña, es de vegetación capital y tropical de Guatemala. Los primeros hijos de matrimonios mixtos recibieron bula papal para borrar la entonces llamada impureza de sangre y fueron elevados al rango de hijodalgo por decreto de la Real Corona. 15 años después de iniciada la conquista, en 1539, llegaron las primeras 22 mujeres de origen hispánico. Esta escultura es una virgen muy antigua, hecha en Guatemala. No está retocada. ¿Es usted católica? Sí, y muy católica. La mujer blanca fue utilizada en la primera época de la colonia como mercancía con valor de uso y de cambio. Pero le voy a enseñar algo que es... Aquí damos recepciones para cuando tenemos muchos invitados. Tenemos un comedor de diario más pequeño. Los conquistadores se casaron con mujeres a las que exigían abolengo y limpieza de sangre. Y pocas casas en Antigua tienen ese estilo de cocina. Las mujeres de la aristocracia criolla aseguraron una extensa descendencia que establecería las redes familiares oligárquicas de carácter endogámico. Bueno, realmente es una maravilla porque aquí esas son unas ruinas de un antiguo hospital, ¿no? Esta espléndida casa colonial incluye en sus jardines las ruinas del hospital donde se hizo la primera transfusión de sangre en América. Se hizo una transfusión de sangre, la primera en la América Latina, hecha en un perro. Eso es muy interesante y fue fundado este hospital por el obispo marroquí. Entonces usted viene directamente de la rama de los Álvarez de Toledo españoles, ¿no? Sí, mi familia es por el lado de mi abuela, somos de la Asturias, Toledo, y por el lado de mi padre, Asturias, de la rama Álvarez de Asturias. Las capas medias de la sociedad están compuestas por mujeres mestizas o ladinas que permanecen segregadas de la realidad indígena y criolla en una sociedad fuertemente estratificada según criterios no solo económicos, sino étnicos. Mientras que la guatemalteca de la clase alta es una mujer sumisa, la de la clase media emergente es una mujer especialmente luchadora. María Dolores, viuda de un líder sindical, vive en las afueras de la capital. Se levanta cada día a las 4:30 para estar en su puesto a las 7 de la mañana. Trabaja unas 12 horas diarias entre la fábrica y su propio hogar. Prácticamente trabajo de hombre, pues. No es adaptable para una mujer. Pero como le digo, la misma necesidad nos ha obligado, pues, máxime a mí, pues que soy una mujer viuda. Tengo que, hago la de padre y de madre para mi hijo, para mi hogar. ¿Su marido fue secuestrado y asesinado? Solo sé que fue secuestrado y ya jamás se volvió a saber nada de él. A raíz de la oleada de secuestros de la década de los 80, los líderes sindicales presionaron a la patronal para que contratase a las viudas de los desaparecidos. De los 767 trabajadores que hay en la actualidad, tan solo 15 mujeres trabajan en la planta de envase. Porque somos varias viudas, ¿verdad? Porque en ese tiempo mi esposo era dirigente sindical y lo secuestraron y desde entonces no hemos sabido nada de ellos. Y por esa razón es que nosotros aquí estamos, aguantando hasta donde se pueda. En la década de los 60 se produjeron los primeros secuestros de jóvenes universitarios, líderes campesinos, militantes de izquierda e intelectuales como la escritora feminista Alaide Fopa, secuestrada en las calles de Guatemala en 1980 a su regreso del exilio mexicano. Durante la presidencia del general Lucas García y en especial tras el golpe de Estado del general Ríos Montt se incrementó la represión.
En la actualidad se calcula que hay unas 100.000 personas muertas víctimas de la violencia en un país de tan solo 10 millones de habitantes. Muchas mujeres que se conocieron en depósitos de cadáveres y cementerios, mientras buscaban a sus seres queridos, decidieron crear los grupos de apoyo mutuo. La dirigente del GAN, Ninette Montenegro, está amenazada de muerte. Sí, así es. Uno de los últimos hechos de violencia que nosotros sufrimos fue un atentado terrorista dentro de nuestra sede. Nos fue tirada una bomba tipo Claymore, una granada. Acá en este orificio fue donde cayó, fue tirada a través de esta ventana, donde se rompieron los vidrios. Estos son los estragos, ustedes pueden ver que quedaron. Y muchos más, cayeron puertas, ventanas, y lo más lamentable es que se encontraban aquí pues 14 niños refugiados. Como movimiento social puede decirse que el GAN es una barrera de contención contra el terror oficial. Bueno, yo diría que es uno de nuestros objetivos. Esencialmente nosotros luchamos por el respeto a la dignidad de la persona humana, respeto a la vida, un derecho que está violado en Guatemala. Sin embargo, creemos que nuestro objetivo de ser una barrera de contención hasta el momento no se ha logrado, dado el respeto total que hay a la vida de la persona humana en Guatemala, a la constante violación a los derechos humanos. Aquí no se respeta la Constitución Política de la República, no se respetan ni tratados ni convenios internacionales. Existen bandas paramilitares, escuadrones de la muerte, que secuestran constante y sistemáticamente con o sin el aval del gobierno de la República y del Ejército de Guatemala. ¿Cómo y por qué desaparecen las personas en este país? Es un poco difícil contestar a esto. Yo creería que hay un denominador común en cómo desaparece. Muchas veces se llega al empleo de las personas o a sus casas, se les saca en una forma violenta, con carros con o sin placas, con placas tapadas o extranjeras. La persona es abstraída de su medio natural y sometida a crueles torturas. Esto lo realizan casi siempre personas vestidas de civil que no son ajenas ni al ejército ni al gobierno de la República. Diría yo que es el denominador común, lamentablemente. En algunas ocasiones se ha llegado al descaro de que lo hacen las mismas autoridades con el uniforme a la usanza de la policía, por ejemplo. En el caso de la monja Diana Mac Ortiz, por ejemplo, por decir algo, se hizo con elementos de la Policía Nacional. Aunque han convertido el dolor individual en lucha colectiva, el recuerdo personal permanece siempre. Yo creería que todos los miembros de GAN hemos arriesgado nuestra vida. Es una lucha colectiva, es una labor colectiva y creo que hemos arriesgado nuestra vida, todos. Ahora que el ejército tiene un objetivo, un blanco a veces específico en contra mía, también ha sido así, cierto, ¿no? Lamentablemente. Mi hijo fue secuestrado el 23 de febrero de 1984 a las 6 de la tarde aquí en la capital. Es bombero voluntario, electromecánico y padre de un niño de 1 año y medio en el tiempo que se lo llevaron. ¿No han vuelto a saber nunca más de él? No, desde el momento en que se lo llevaron, ¿no? Fue secuestrado por 12 hombres fuertemente armados en 3 vehículos que pertenecían al DIT y a la G2. A veces secuestran y asesinan a varios miembros de una misma familia. Tenía 15 años de edad cuando fue asesinado por una huelga que ellos tuvieron, desde luego porque querían mejorar el establecimiento en catedráticos y en cosas de mobiliario del instituto, y lo mandaron, pues cuando pasó ahí el DIT lo asesinó uno de ellos. ¿Y tiene otro hijo secuestrado? Sí, mi otro hijo secuestrado iba a recibirse de maestro de la Escuela Normal Central para Varones. Él fue capturado por la policía el 3 de junio de 1982 y él se recibía de profesor en ese año. Él fue capturado por elementos del BROE. Lo metieron en un carro y brutalmente y se lo llevaron. Desde ese momento no volvimos a saber de él. Él fue estudiante era maestro, luego estudió en la universidad,
perteneció a la Asociación de Estudiantes Universitarios y también estuvo en la Asociación de Estudiantes de Ingeniería. Luego que él se casó, entonces trabajó y se fue a trabajar a la fábrica de vidrios de Cavisa. Ahí perteneció al sindicato y esa fue la razón por la cual se lo llevaron. Guatemala capital tiene 2,5 millones de habitantes, de los cuales 1 millón malvive en los barrios marginales de La Limonada o El Mezquital. La mayoría es gente desplazada por la violencia de la guerra y la miseria en sí misma. Muchas de las mujeres que viven en estos barrios tienen de 4 a 6 hijos de varios maridos o compañeros distintos que fueron abandonándolas. Alba Estela tiene 48 años, gana 200 pesetas al día. Tiene 2 hijos del primer matrimonio y es madre soltera de la pequeña Wendy. ¿Cómo se gana usted la vida? Pues soy costurera. Como costurera me gano los centavos para sostener a mis 3 hijos. Soy una mujer sola. Tengo que sostener mi hogar y no tengo horario para dejar de trabajar, puesto que a veces tenemos que hacer turnos para recibir el agua. Para sustituirme durante el día necesito 2 toneles de agua. Pero para llenar estos 2 toneles de agua tengo que echar 24 viajes hacia el chorro. Generalmente la carreo a las 4 de la mañana porque es cuando más agua hay. Las mujeres de este barrio hablan con facilidad de sus necesidades vitales, pero es muy difícil conseguir confidencias sobre su sexualidad. ¿Qué tal, doña Rosa? ¿Qué tal estás ahí? Bien, gracias. Vamos a seguir la plática de ayer. Ah, muy bien. Sí. La socióloga Ligia González ha hecho su tesis doctoral sobre el mezquital. Tras muchos meses de trabajo y largas horas de charla, Ligia ha conseguido que las mujeres le cuenten su más brutal realidad. El caso de la mujer mojada en el mezquital se refiere a una señora que las salidas de su casa están controladas por el esposo. Cualquier actividad que haga referente a su casa, buscar tortillas, ir al mercado. En ocasiones, cuando ella se retrasa más del tiempo justo, el esposo le introduce el dedo en la vagina para saber si ella está mojada, con la idea, o sea, el saber mojada es con la idea si ella tuvo relaciones sexuales con otro hombre. Ella se queja porque indudablemente dice que todas las mujeres tenemos esa zona húmeda. Entonces, como siempre tiene esa zona húmeda, siempre va a estar mojada para el esposo y él siempre la va a agredir físicamente. Muchos hombres de este barrio están desempleados. En este ambiente de sórdida miseria urbana, la violencia contra las mujeres puede llegar a casos extremos. El caso de violación en el mezquital es una señora que el marido tiene 3 años consecutivos de tener relaciones anales con ella, sin que ella lo consienta. Entonces son obligadas y cuando ella se niega, el esposo llama a los hijos y delante de ellos la viola, siempre analmente. En estos barrios, la pobreza brutaliza a todos. No es difícil ver a los hombres tirados en la calle completamente ebrios. En este país es común que los hombres beban y es común que por efecto de eso también le golpeen a las mujeres. En todos los estratos sociales de Guatemala los hombres toman y luego de eso generan agresividad y golpean a las esposas. E incluso muchas veces las violan. Esta es una de las mejores viviendas del mezquital. Dije ahí, le dije. La familia está compuesta por el padre, la madre y tan solo 3 hijos, lo que permite un cierto desahogo. Hijo, ¿la comida ya está lista? Ya voy. ¿Hay hielo? No, hielo no hay. El marido regenta una pequeña tienda en la parte delantera de su propia vivienda. Tienen baño individual y han sabido suplir con imaginación las carencias. Una lata agujereada hace las veces de ducha. El común denominador de estos barrios es el hacinamiento.
Casi toda la familia suele vivir en una misma habitación. Los casos de incesto en las zonas marginales son muy frecuentes debido a las condiciones de vida de los habitantes. Como te vas a dar cuenta, es un hacinamiento increíble y casi siempre los padres o hermanos o padrastros violan a las niñas menores de edad. Esta mujer sobrevive vendiendo a los niños naranjas preparadas. Como el negocio apenas genera ganancias, consigue 100 pesetas al día lavando ropa para la gente de la ciudad. Yo soy viuda, tengo 4 hijos y trabajo lavando y planchando ajeno para poderlos criar a ellos, darles sus estudios y sacarlos adelante. Las empleadas del hogar en Guatemala proceden fundamentalmente del mundo indígena y de los sectores populares. Regularmente la doméstica es utilizada sexualmente por el hijo de la casa donde trabaja e incluso por el padre. Ahora, la idea del hijo que usa sexualmente a la sirvienta, digamos, es porque con ella aprende él su actividad sexual. Y muchas veces la madre del hijo consciente de ese tipo de actitudes dentro de su casa. En Guatemala, el 60% de la población es católica y el 25% evangélica. Gracias por este día tan especial que tú has hecho, mi Señor, en el cual nos reunimos para alabar y bendecir tu santo nombre. Muchas gracias por el privilegio que nos concede, mi Dios, de ser tus hijas, Señor amable. Gracias, mi Cristo bendito. La Iglesia Católica ha denunciado un plan del gobierno norteamericano para controlar psicológicamente al pueblo a través de las sectas fundamentalistas, de las que hay más de 200 en el país. Los sermones evangélicos suelen tener un tono encendido contra el alcoholismo y preconizan el control de las pasiones. Muchas mujeres de las clases populares venden barata su fuerza de trabajo a la maquila, que exporta ropa a Estados Unidos y Europa. Bajo los techos de Uralita, agobiadas por el calor espantoso, las empleadas trabajan a destajo. El sistema de la maquila propicia la delación. Si las costureras no cosen suficientemente deprisa para justificar su salario base, la supervisora sufrirá un descuento en su propio sueldo. Las empleadas, que reciben un incentivo por pieza sobre su salario mínimo, vigilan que la supervisora no ofrezca más trabajo a unas que a otras.
Se crea así un sistema de trabajo en el que todas se espían, víctimas del sistema de explotación de la maquila. Queridas amigas, realmente es un día de fiesta para mí. La llegada al poder en 1985 de un gobierno salido de las urnas despertó muchas esperanzas en el país. Pero durante el gobierno del demócrata cristiano Vinicio Cerezo continuaron produciéndose secuestros y asesinatos. Empieza de nuevo una nueva jornada en nuestra vida política, en nuestra participación política, y nosotros... Esta etapa de democracia formal propició algunos avances en relación con la mujer. También para no hacer campañas muy caras. Entonces, este es el momento. Especialmente activa fue la mujer de Vinicio Cerezo, a quien se consideraba en los cenáculos políticos más inteligente que a su propio marido. La estrategia de campaña no es algo dinámico, no es algo estático. Usted es abogada, notaria de profesión, pero este no es el común denominador de la vida de las mujeres en este país. También usted ha sido precandidata a la presidencia de Guatemala. ¿Podría decirnos cuáles son los logros que se han conseguido en la lucha por la liberación de la mujer guatemalteca y también cuáles son las carencias? Las mujeres en los altos cargos de gobierno han dejado de ser un hecho anecdótico. La democracia sí está respondiéndole a la mujer. Ahora tenemos aproximadamente un 25% de mujeres en cargos altos de nivel ministerial. Por primera vez en la historia, es algo inédito. Y en el caso de mi partido político de la Democracia Cristiana, pues teníamos 3 mujeres en el directorio ejecutivo nacional y ahora subimos a 6, lo cual es más de un 30%, que es la meta que estamos buscando a nivel internacional, a nivel mundial, para 1995. O sea que sí estamos dando la batalla y las carencias, por supuesto, son las que están implícitas en un país en proceso de cambio y azotado por largos años de un sistema económico, social y político injusto, discriminador, de explotación. En Guatemala viven 22 grupos étnicos distintos, entre los que destacan los xutujiles, cachiqueles, canjobales, mani y quichés, que hablan casi todos lenguas de origen mayense. Los indígenas no se definen a sí mismos como indios, sino como naturales, es decir, los originales del país. Al observar a los indígenas de Guatemala, puede decirse que hay una heroicidad cotidiana en su forma de ser y de vivir. Una auténtica estrategia que a lo largo de estos 500 años ha posibilitado su subsistencia y el mantenimiento de sus ritos. Como hace siglos, el sacerdote quiché ofrece pétalos de rosas a Pascual Abaj y sacrifica un animal a los dioses paganos del universo maya. También los indígenas hacen sus ofrendas en las escaleras de la iglesia que construyeron los españoles en 1540. Las ahumadas paredes de la iglesia de Santo Tomás de Chichicastenango y las centenarias escalinatas escuchan día tras día los lamentos, rezos y plegarias de los indios quiché.
Chichicastenango es la meca religiosa de los indígenas de Guatemala y también puede decirse sin lugar a dudas que es uno de los lugares más sobrecogedores de toda América Latina. Aquí el indígena quiché actual encuentra las raíces de su pasado, es decir, del indígena maya, a través del sincretismo más perfecto que pueda darse entre la religión católica y la maya. Pocos espectáculos tan emotivos y fascinantes como el de la Semana Santa en Chichicastenango. Cuando los indígenas quiché queman incienso o copal y ofrecen velas y aguardiente, no solo invocan el santoral católico, sino a las fuerzas de la naturaleza y a las divinidades de sus antepasados. Los principales del lugar o cofrades aceptan el ritual católico, pero no tanto las creencias. Cuando abrazan la cruz, asumen la parte de poder que implica la religión. El sacerdote español Santiago Otero oficia la misa. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús y le dijo: así contestas al sumo sacerdote. Corren ahora mejores tiempos para la Iglesia Católica que en 1980, cuando fueron asesinados por el ejército 3 misioneros españoles. Otros 2 sacerdotes que fueron secuestrados continúan desaparecidos. Ante la represión contra el clero y los catequistas, la Iglesia Católica ha tomado cada vez más conciencia de la miseria y discriminación del pueblo marginado y da la voz a los sin voz. Todos los domingos, cuando termina la misa, empieza el mercado. Allí están las vendedoras de máscaras. Los pavorosos rostros de las deidades indias se mezclan con los narigudos españoles de barba y bigote quijotescos que llegaron con Pedro de Alvarado en 1523. Desde las aldeas llegan al mercado las más variadas mercancías. Los puestos se obtienen por herencia y las mujeres comercian en un juego de transacciones en las que influye el linaje. Aunque aparentemente es la indígena quien controla el mercado, la mujer solo domina el comercio de productos poco competitivos y minucias. Muchos indígenas que han emigrado envían algo de dinero a sus familiares, con lo que se está rompiendo el esquema de dominación de las ladinas sobre las indígenas. Muchas mujeres indias tienen ya más poder adquisitivo que las mestizas, dentro del marco de pobreza generalizada que existe en el país. Hace unos años, por ejemplo, ninguna indígena hubiera podido comprarse unas gafas de sol. Cuando termina el mercado, los hombres se embriagan.
Es el llanto del oprimido que bebe deprisa para evadirse. Cada vez hay más mujeres alcohólicas. En Chichicastenango, el recuerdo de la violencia está presente en cada acto de la vida cotidiana. Las mujeres nos contaban que el gesto menos agresivo de los soldados consistía en romperles la piedra tradicional donde muelen el maíz para elaborar las tortillas de las que se alimentan. Ya no tienen ni frijoles para poner dentro. Acosadas por el hambre y la represión, muchas mujeres indígenas han decidido organizarse. Todas estas mujeres pertenecen a la etnia de los quiché, que ha sido una de las etnias más castigadas por el ejército en Guatemala. Ellas han llegado desde su lugar de origen caminando durante hora y media para reunirse con nosotros en Chichicastenango. Pero esta no sería nada más que una pequeña proeza en comparación con las cosas que han sido capaces de hacer en los últimos años. Crear, por ejemplo, Conavigua, Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala, que se ha enfrentado directamente al ejército. Lo interesante de las mujeres que están aquí es que pertenecen a décadas distintas. Hay mujeres que perdieron a su marido en los años 80, otras que lo han perdido en la década de los 90, lo cual quiere decir que la represión continúa a lo largo de los últimos 10 o 12 años. Ellas han tenido el valor de llegar hasta aquí para denunciar sus historias. ¿En qué año le secuestraron? Pues el año 1982. ¿Y llegaron dos personas, le secuestraron? Sí, dos personas llegó con él, estaba vendiendo ahí y lo llevó. ¿Y no has vuelto a saber nunca más de él? Ya no, porque antes es que ya se murió, lo mataron, digo yo, que no sé. No La indignación acumulada durante siglos mantiene viva la lucha de Rigoberta Menchú, una de las máximas líderes de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, exiliada hoy en México. Rigoberta vio desaparecer a 5 miembros de su familia. Su padre murió en el asalto a la Embajada de España en 1980, cuando el ejército masacró a los funcionarios de la sede diplomática y a los campesinos que se habían refugiado allí para llamar la atención sobre su situación. Lo que venían a buscar en la Embajada de España fue asilo. Asilo y ir a otros lugares y hablar de lo que sucede en Guatemala. La Embajada de España fue la mezcla de la sangre del indígena, el ladino, el extranjero, de todas las creencias, que hizo, que entonces marcó para nuestro pueblo una década de muchas luchas, pero también una década de mucha represión, de mucho dolor. Y bueno, creo que la memoria de papá y la memoria de la masacre de la Embajada de España está sembrada en muchos corazones en Guatemala. Es algo que jamás se va a olvidar, porque es algo tan vivo que motivó la lucha de muchas mujeres, hombres, campesinos, motivó la lucha de muchos cristianos y el compromiso firme de mucha gente como nosotros. En la historia de tu familia hay como una constante trágica. Tu hermano de 16 años fue quemado vivo. Mi hermano primero fue secuestrado, era acusado de subversivo y lo llevaron, fue torturado. Mi hermano sufrió las torturas más
más difíciles físicamente, y junto con 20 personas los quemaron vivos en Chajul, que es un municipio del Quiché. Y mi hermano no solo fue torturado, sino también fue demostrado como un ejemplo de que así les pasaría a otras personas que siguiera su camino. También tu madre sufrió tortura y la historia de tu madre es una historia verdaderamente brutal. Mi mamá fue secuestrada, le quitaron el pelo, la torturaron, la violaron y finalmente no enterramos a mi madre. Ella fue comida por animales y finalmente mucha gente no se animó a recoger su cadáver. Así como ella, vivieron muchas madres en Guatemala. A mí de tu libro autobiográfico me impresiona una parte cuando dices que en los últimos momentos en los que tu madre estaba ya en una agonía, creo que de 7 u 8 días, realmente lo que deseabais la familia era que muriera. Sí, realmente cuando fue la muerte de mi madre, en cierta medida fue un alivio que sabíamos que ya no estaba sufriendo, porque es muy triste tener que pensar por la vida de una madre, de un papá o de un hermano secuestrado y desaparecido. Porque uno quisiera que vuelva, uno tampoco quisiera imaginarse si está en un centro de tortura, en un centro de detención, o que esté sufriendo las violaciones inimaginables. Entonces, cuando aparece el cadáver, en cierta forma es un alivio. Y realmente yo en estas alturas nunca desearía que mi madre la estuviera esperando sin saber dónde está. Rigoberta, ¿crees que la mujer, por el hecho de ser mujer, sufre la represión de una manera más salvaje, más brutal que el hombre? Porque siempre hay una connotación en la tortura con su propia sexualidad. Todas las madres que han aparecido sus cadáveres, y no solo en Guatemala, sino en otros países donde hay guerra, siempre hay una señal particular. O aparecen sin pechos, o aparecen con los vientres abiertos, o una seña que indica un repudio mucho más fuerte contra la mujer. México ha dado acogida a los refugiados guatemaltecos. En los últimos 10 años, unos 100.000 refugiados lograron cruzar la frontera. Construyeron sus propios campamentos en los estados mexicanos de Chiapas y Quintana Roo, donde malviven ayudados por la solidaridad internacional. Todos salieron de Guatemala huyendo por los montes. Caminaban durante la noche y se escondían durante el día para no ser localizados por el ejército. Sí, entraban matando a los ancianos, matando a los niños, a mujeres embarazadas, niños chiquitos, los andaban matando. Justamente entraba a matar y por ese motivo fue de que nos corrimos. Decidieron huir a México, ¿no? Sí, pues para poder escapar la vida de nuestros niños y la vida de nosotros también, porque no queremos morir. Pues por eso mejor lo que hicimos fue correr y venirnos a México. ¿Cómo hicieron ustedes el camino? ¿A pie? Sí, a pie lo hicimos el camino. ¿Cuántos venían? ¿Usted, su marido? Sí, venía mi esposo y traía 3 niñitos. Muchos lograron cruzar clandestinamente la frontera con México en tan solo algunos días. Otros permanecieron escondidos en los montes varios meses. Algunos murieron en el camino, especialmente los niños. ¿Qué comían? Pues con unas tortillitas que logramos sacar, pudimos ayudarnos, pues como 2 o 3 meses y nos quedamos ya aguantando hambre. Aguantando nos quedamos ya con nuestros niñitos. ¿Hambre, sed? Sí, pues, porque no podíamos ni cargar agua. No sacamos nada cuando salimos de la casa. No llevaban absolutamente nada, dormían en el suelo. Sí, en el suelo nos quedábamos, no traíamos nada. ¿Hoy qué día estamos, niños? Lunes. Muchos niños han nacido ya en los campos de refugiados.
Los maestros, con un criterio pedagógico discutible, no quieren que olviden la historia de su país. Entonces, en este primer dibujo, ¿qué ven? ¿Qué ven en el dibujo? Ya aquí en el segundo dibujo, ¿qué cosa ven? ¿Y esto? Niño es una persona, es un hombre, ¿eh? A ver, ¿qué ven acá en el siguiente dibujo? Muerto. ¿Qué es lo que tira el helicóptero? Entonces, viendo esas cosas que hacía el ejército, además pasaba en rancho y rancho, ¿qué es lo que hacía? Es fuego. ¿Quién hace todo esto? El soldado fue el que hizo todas las cosas en Guatemala. Este es un centro de acogida para los repatriados. En los 10 últimos años solo regresaron 13.000 de los 100.000 refugiados. El gobierno de Vinicio Cerezo inició una política de repatriaciones con el ánimo de contribuir a la reconciliación nacional, pero muchos campesinos desconfiaron y no se animaron a volver. Este grupo pertenece a la etnia de los canjobales, que junto a los quiché y los ichiles fueron los más diezmados. Regresan hambrientos, desposeídos de casi todo, la mayoría enfermos, muchos tuberculosos. Como yo le entregué 2 quintales con 50 libras, 1,25 de arroz. En Guatemala hay 1 millón de campesinos desplazados de sus aldeas por la violencia. ¿Hace favor de firmar aquí? No sabe firmar. El gobierno les ofrece lo mínimo, unos sacos de grano y unas chapas de uralita para hacerse una precaria vivienda y volver a empezar. Saben que sus tierras han sido ocupadas por otros y no tienen la certeza de recuperarlas, pero muchos se obstinan en volver a sus lugares de origen. En el Triángulo Ichil la represión ha sido brutal. El ejército ha obligado a la población a concentrarse en los llamados eufemísticamente polos de desarrollo o aldeas modelo. Es una manera más de controlar a los indígenas para que no presten apoyo a la guerrilla. Con los ichiles se ha cometido no solo un genocidio, sino un etnocidio. Han matado a los ancianos para extinguir la memoria histórica y a las mujeres para acabar con la reproducción. Estas viudas sobreviven gracias a la cooperativa de tejidos. El traje fue una imposición de los conquistadores para diferenciar a unos grupos étnicos de otros.
la actualidad, el vestido es un símbolo de identidad nacional. En las flores o pájaros con que adornan sus huipiles, en los dibujos geométricos de las fajas con que ciñen su cintura, están los mitos y leyendas de sus antepasados. Verónica, Magdalena, Feliciana, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? En Nevag, una de las aldeas más castigadas por el ejército, hay un refugio para huérfanos de la guerra. Muchos niños llegaron como XX, sin nombre ni apellido. Sus edades se determinaron por aproximación. Especialmente patética es la historia de los 7 hermanos Cedillo que vieron asesinar a sus padres. Diana, ¿dónde está Diana? Uy, aquí no se la ve, que es muy pequeñita. A ver, ¿y los 2 hermanos Cedillo? Tomás y Diego. Vamos a ver, ¿tú de qué pueblo eres? Salval. De Salval. Sí. ¿Cuántos años llevas aquí? 3. 3. En esos 3 años has aprendido a hablar castilla. Sí. ¿Hablas muy bien? ¿Y por qué llegaste aquí? Porque mi mamá se murió. ¿Tu mamá se murió? Sí. ¿Y tu papá también? ¿Los 2? ¿Y de qué se murieron? Mi papá lo mataron. ¿Lo mataron? Sí. ¿Quién lo mató? ¿Unos hombres? Sí. ¿Ya no te acuerdas? A ver, Tomás, tú que eres mayor y que tienes 15 años, ¿recuerdas cómo murió tu padre? Sí. ¿Cómo fue? Los soldados lo mataron. ¿Llegaron los soldados a tu casa? Sí. ¿Estabais todos en la casa? Sí. ¿Todos los hermanos? Sí, estamos. ¿Llegaron muchos soldados? Ajá. ¿Lo sacaron fuera de la casa o fue dentro de tu propia casa? Entraron en la casa. ¿Tú cuántos años tenías? No sé. No lo recuerdas. El impacto fue tan grande que no pueden o no quieren recordar. Algunas de estas niñas fueron abandonadas en el monte por sus familiares que huían. Otras vieron degollar o quemar a sus padres. Durante meses no pudieron dormir, se orinaban en la cama y apenas hablaban. En sus ojos espantados puede verse el drama de Guatemala, escrito también a fuego en el rostro de dolor de estas mujeres. Dedico este programa a todos los que conservan en la mirada el horror de las imágenes que nunca debieron ver, y en especial a Rigoberta Menchú Tumu, indígena quiché que lucha para mantener viva la memoria histórica de su pueblo.